Hola chicos, buenas tardes. Estamos en un nuevo video. Esta vez es de probabilidad y estadística descriptiva. Si bien hemos revisado varios conceptos y hemos desarrollado varios ejercicios, nunca está de más poder aterrizar el contenido, ¿ya? Y ver aplicaciones más cotidianas, más empíricas, que se puedan, en los cuales desarrollar de mejor manera todo esto desarrollo de los ejercicios, ¿ya? Hemos estado trabajando con una guía que tiene bastantes ejercicios, por lo cual hemos ido desarrollándolo en la vía clase online. Y en esta oportunidad vengo a traerles este video explicativo de cómo resolver el siguiente ejercicio. Acá el enunciado del ejercicio dice: complete la siguiente tabla que muestra la cantidad de personas que asistieron a actividades culturales en Chile durante el año 2010 y la fuente de la encuesta de espectáculos públicos del Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? Hay un listado con los distintos espectáculos, ¿ya?, que se detallan a continuación: teatro infantil, teatro público general, ballet, danza moderna contemporánea, danza regional y folclórica, concierto de música docta, ópera, concierto de música popular, circo y recital de poesía. Tenemos, ya, según lo que nos dice el enunciado, la cantidad de personas que asistieron a cada uno de estos eventos. Por lo tanto, tenemos en esta columna, ya, el número de espectadores que corresponden a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, recuerden que era la cantidad de personas o eventos relacionados a un concepto o a una medición. En este caso tenemos el número de espectadores que fueron al teatro infantil. El número de espectadores son 392.343 asistentes. ¿Cuántos fueron al teatro público general? 1.189.949. ¿Cuántos fueron a ballet? 180.495 personas. Y así aparece detallado en cada una de las siguientes casillas. ¿Ya? Disculpen. Recuerden que esto pasa a menudo en clase. Disculpando el exabrupto, ¿ya? Tenemos organizadas las actividades culturales a las que asistieron determinada cantidad de personas. Por lo tanto, para poder hacer un acercamiento más simple, ¿ya?, de estos números gigantes, es necesario utilizar algunos conceptos estadísticos, ¿ya?, como lo son la frecuencia relativa simple y la frecuencia relativa porcentual. ¿Por qué? Porque es difícil trabajar con números tan elevados. Por lo tanto, es mucho más simple y a la gente le queda mucho más claro cuando traspasamos números gigantes a datos que son más aterrizados. Por lo tanto, la frecuencia relativa simple es la que nos da un indicio, una razón de la cantidad de asistentes a cada uno, ¿ya?, en este caso las actividades culturales, en relación al total. Si bien aparece detallado cuántas personas asistieron a cada uno, no aparece el total de personas que asistieron, ¿ya?, a los eventos culturales. Por lo tanto, la manera correcta de hacerlo, ¿cómo se debe hacer?, es realizando la suma para poder obtener el total y después trabajar los datos estadísticos que aparecen a continuación. En el teatro infantil fueron 392.343 personas. Para el teatro público general, 1.189.949 personas, y así sucesivamente. Por lo tanto, el total de personas que asistieron, ¿ya?, a las actividades culturales para poder desarrollarlo y hacerlo más aterrizado, hay que hacer la suma total de todos estos números. ¿Cuánto da la suma total de todos esos números? ¿Ya? Si nosotros hacemos la suma total de todos los asistentes, ¿ya?, a actividades culturales, obtenemos el siguiente número, que son 5.615.614 personas, ¿ya? Por lo tanto, el número total de personas que asistieron son 5.615.614 personas. Eso tiene que ir en este recuadro, ¿ya?, el número, y corresponde a la suma. Puede que haya tenido un error, por lo tanto igual vayan verificándolo. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa simple? La frecuencia relativa simple hace la relación entre la cantidad de personas que asistieron, en este caso al teatro infantil, en comparación al total. ¿Cómo se hace eso? De nuevo acá. Las personas que asistieron al teatro infantil fueron 392.343
Y el total de personas que asistieron a eventos generales son 5.615.614 personas. Por lo tanto, al resolver esta división, obtenemos que la frecuencia relativa simple corresponde a 0,069, pero lo aproximé a 0,07. Ese número, 0,07, corresponde a la frecuencia relativa simple, ¿ya? Que es lo que nos indica, ¿ya?, que el 0,07 es el dato mucho más simple y mucho más pequeño que el dato de corresponde, ¿ya?, a la cantidad o a la fracción de personas que asistieron en comparación a un total. ¿Qué quiere decir eso? Que 392.343 personas de un total de 5.615.614 corresponde al 0,07. ¿Ya? Para hacer y seguir desarrollando cada uno de estos, siempre se va a ir dividiendo el valor, ¿ya?, por el total de asistentes. En este caso, como lo resolvimos, es 0,07, debido a que 392.343 dividido los 5.615.514 nos da 0,07. Por lo tanto, la siguiente tienen que dividir el 1.189.949 por el total de asistentes y les va a entregar este número. Después dividen 180.000 por el total de asistentes y así sucesivamente. Cuando ustedes obtengan todas las frecuencias relativas simples, ¿ya?, la suma de todas tiene que darles 1, exclusivamente 1. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos todo esto, nos da, y disculpen lo reiterativo, 5.615.614. Y si eso yo lo divido por la misma cantidad, me entrega el total, que es 1. Por lo tanto, la suma de todas las frecuencias relativas simples tiene que dar 1. Cuando yo obtengo estos datos, ¿ya?, que van a ser todos porcentuales, van a ser todos menores que 1. ¿Por qué? Porque el total tiene que dar 1. Paso a calcular la frecuencia relativa porcentual. Es lo mismo que la frecuencia relativa simple, pero en este caso, ¿ya?, se multiplica por 100. ¿Por qué? Porque es porcentual. Y todo lo porcentual toma como referencia el 100. En el primer caso, le voy a volver a exponer, obtuvimos que la frecuencia relativa simple era 0,07. Por lo tanto, este valor de la frecuencia relativa simple, al multiplicarlo por 100, me da que las personas que asistieron al teatro infantil, del total, que son 5.615.614, corresponde al 7%. ¿Ya? Por lo tanto, y reiterando, en esta parte, en esta columna, lo que se debe ir poniendo son los porcentajes. En cuanto al teatro infantil, corresponde al 7%, este me va a entregar otro valor, por lo tanto este valor al multiplicarlo por 100 me va a entregar la frecuencia relativa porcentual. Cabe destacar que la suma de todas las frecuencias relativas porcentuales, chicos, tiene que dar 100. Al igual que acá da 1, si yo multiplico 1 por 100, me da 100. Por lo tanto, el total de la sumatoria de la frecuencia relativa simple me tiene que dar 1, y el total de la sumatoria de las frecuencias relativas porcentuales me tiene que dar 100. Esa es la manera de poder desarrollar este ejercicio, ¿ya? Espero que les vaya quedando claro. Teniendo en cuenta eso, ¿ya?, podemos ir respondiendo las preguntas que se nos plantean. ¿Qué espectáculo presentó mayor porcentaje de personas y cuál fue el porcentaje? ¿Ya? Me voy a la tabla de frecuencia relativa porcentual y veo cuál fue el porcentaje mayor. En base a eso respondo el espectáculo. La segunda me dice qué porcentaje total de las personas asistieron a un espectáculo de ballet. Me voy a la parte que dice ballet. Si fueron 180.495 personas, eso, al pasar la frecuencia relativa simple y después a frecuencia relativa porcentual, me va a entregar el porcentaje, ¿ya?, de personas que asistieron al ballet. Pero basta, ¿ya?, con que ustedes desarrollen la tabla y después traspasar los datos. La pregunta C dice, ¿qué diferencia, ya, o cuál es la diferencia, entre el porcentaje de personas que asistieron al circo y el porcentaje de personas que asistieron a un recital?
tomo ambos porcentajes, ¿ya? De los dos eventos culturales y los porcentajes los resto. Entonces esa diferencia, ¿ya? Cada vez que aparezca diferencia, es una resta. Tienen que tenerlo claro. Y la última pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad de personas que asistieron a un concierto de música docta y los que asistieron a un espectáculo de ópera? Lo mismo, calculo las diferencias, calculo los porcentajes y al hacer la resta obtengo la diferencia, lo que me va a permitir, ¿ya?, poder responder de buena manera este ejercicio. Acá tenemos un ejercicio que es el que le sigue, ¿ya?, que es más complejo porque trae dos columnas más. Dice, completa la siguiente tabla que muestra la cantidad de préstamos aproximados de material bibliográfico de bibliotecas públicas, ¿ya?, a domicilio según el mes durante el año 2010. Por lo tanto, me dan ahora dos valores. El número de préstamos en frecuencia absoluta, ¿ya?, que son la cantidad de libros que se prestaron, y en qué mes. En enero se prestaron 53.000 libros, en febrero 46.000, en marzo 25.000 y así sucesivamente. Por lo tanto, de la misma manera que en el ejercicio anterior, ¿ya?, tengo que hacer la sumatoria de todos los libros que se prestaron durante todo el año y en base a eso ir calculando la frecuencia relativa simple. Al multiplicarlo eso por 100, la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada va a ser la suma, ¿ya?, de su frecuencia relativa simple con el anterior. Ejemplo, me va a dar un valor por los 53.000 libros prestados en enero, que es menor que 1. Si es menor que 1, después obtengo, ¿ya?, la de los 46.000, después la de los 25.000 y así sucesivamente. Por lo tanto, la frecuencia relativa simple acumulada va a ser igual solamente en el primer caso. ¿Por qué? Porque ya en el segundo caso se tiene que sumar esta con la anterior. En el tercer caso se tiene que sumar la del tercero, el segundo y el anterior, y el valor se va poniendo ahí. Eso es, y ya lo revisamos, ya, la frecuencia relativa simple acumulada, y lo mismo para la frecuencia relativa porcentual acumulada. ¿Por qué? Porque es una manera más clara, ¿ya?, de decir, no sé, cuando esto está en orden, en enero y febrero, puedo decir cuántos libros, ¿ya?, en frecuencia relativa se prestaron hasta febrero. Por lo tanto, si yo digo hasta febrero, me va a tomar la suma de ambos y me voy a la frecuencia relativa acumulada para poder ir reduciendo datos y pasos y hacerlo de una manera más adecuada, ¿ya? Lo mismo para la frecuencia relativa porcentual acumulada. Si me preguntan, por ejemplo, cuántos libros se han prestado en frecuencia relativa simple hasta junio, me voy a la casilla de junio y va a corresponder a la suma de junio, mayo, abril, marzo, febrero y enero. Es el valor que va acá. Y así sucesivamente, ¿ya? Espero que les haya quedado claro, chicos. Y ante cualquier cosa, en la tarde nos conectamos y resolvemos las dudas. Que estén bien. Un abrazo.